Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Les saludo en el amor del Señor, dando gracias a Dios una vez más por la oportunidad que me da de estar junto a ustedes. Doy gracias a Dios que nos da salud, nos da vida y la oportunidad de poder compartir en esta tarde la bendita y poderosa palabra del Señor. Agradezco a Dios por todos los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje y espero en Dios que sean grandemente bendecidos y también seamos grandemente edificados. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado ¿Quién es Jesús? Hermanos amados, debemos poner mucha atención a las cartas que escribiera el apóstol Pablo. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a escudriñar la carta a los Colosenses, una enseñanza maravillosa que el apóstol Pablo nos tiene para la iglesia. En esta carta a los hermanos de Colosa, en los primeros 2 capítulos describe quién es Jesús, quién es Él, y nos habla de misterios gloriosos, maravillosos en el Espíritu. Y lo quiero invitar a que abramos nuestra Biblia y busquemos Colosenses capítulo 1 y le vamos a dar lectura desde el versículo 15 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios añada bendición a esta porción de la palabra. Vamos a orar un momento para que Dios nos conceda espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder retener, escuchar, poner atención, oído a la palabra de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta tarde porque nos das la bendición y la oportunidad de poder compartir esta bendita y poderosa palabra. Sé que en estos días difíciles necesitamos, Señor, ser fortalecidos para que nuestra fe aumente, para que no sigamos decayendo en la fe, sino ser fortalecidos a través de ella. Te pido, Señor, que nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para retener tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos y amigos que van esta tarde a escuchar este sermón y también a lo que es posterior a esto puedan escucharlo. Sean grandemente bendecidos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando nosotros, queridos hermanos, empezamos a escudriñar esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribiera, el apóstol, cuando escribe estas cosas, nos hemos dado cuenta, hermanos, que en los primeros 2 capítulos, él nos habla de cosas realmente maravillosas y gloriosas. Y él sube, hermanos, se sube, hermanos, en una cumbre más alta de la teología y nos habla de misterios realmente maravillosos que están escritos en la palabra del Señor para nuestro conocimiento. Y nos habla de cosas realmente importantes para la iglesia. Y luego, mi querido hermano, baja
baja a nuestra realidad. Y cuando hace eso, nos dice, si hemos resucitado con Cristo, entonces debemos buscar las cosas de arriba. Viene y nos da consejos, hermanos amados, de cómo debemos conducirnos. Nos explica esta situación, nos exhorta y nos dice, no soy yo el que le estoy hablando. No es un pastor renombrado, no es tu padre, no es tu madre. Es Jesús, es Él quien te habla. Es Él quien te está explicando todas estas cosas. Y cuando el apóstol Pablo, hermano, hace esto, entonces le pone peso. Le pone peso a su predicación, le pone peso a su sermón, le pone peso a su mensaje, le pone peso a su enseñanza. Entonces me pregunto, nosotros como predicadores, queridos hermanos, queridos, cuando nos corresponde o cuando tenemos la oportunidad de entregar un mensaje, ya sea en la iglesia o también por este medio, ¿cuánto tiempo usted le dedica a preparar su sermón? ¿Le pone peso a la enseñanza que usted está entregando? ¿Le pone peso a su mensaje? ¿Le pone peso a su sermón como lo hace el apóstol Pablo? Permita al Señor que nuestra respuesta sea positiva y que nos dediquemos, hermanos, a estudiar, a escudriñar las Escrituras para poder llevar un mensaje que edifique al pueblo de Dios, que edifique a la iglesia, pues para eso fuimos llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta tarde, mi querido hermano, nos damos cuenta que Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Colosa. Y hablaremos en esta tarde de quién es Él, quién es Jesús. Y el apóstol Pablo de inmediato viene y nos dice, hermanos amados, que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Qué interesante, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Viene a mi memoria cuando Felipe estaba con Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, Pablo está explicando, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Jesús es su imagen. Jesús le ha dado a conocer. Entonces, hermanos amados, por ejemplo, en el tiempo de los imperios, ya sea los persas, ya sea los babilónicos, los romanos en el tiempo de Jesús, cuando un emperador subía al trono, no todo el mundo le conocía. Todo el mundo que estaba dominado bajo ese imperio. A lo mejor las grandes ciudades, los que estaban más cerca de él, sí le conocían, pero no los que vivían en las aldeas, en las villas, en los lugares apartados. Quizás todos no podían conocerlo, nunca tendrían la oportunidad de estar frente a él. ¿Y qué es lo que hacía el emperador que subía al trono? Como buscaba, hermano, la moneda que corría y circulaba en medio del reino, y ahí en esa moneda, hermanos amados, retrataba su rostro para que todos lo conozcan. Y viene a mi memoria cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y le quieren tentar y le dicen, ¿por qué el maestro no paga los tributos? Entonces, ¿qué hace Jesús, hermano? ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice, allá en el capítulo 22 de Mateo, está esta historia. Y Jesús le dice, mostradme la moneda del tributo. Dice Jesús. Y le traen una moneda. Y él la toma en su mano y dice estas palabras. ¿De quién es esta imagen y su inscripción? La que estaba en la moneda.
Y ellos respondieron, de César. César era el emperador de aquel reino, de aquella monarquía. Entonces, esa era la forma, hermano, para que todos los pueblos puedan conocer al emperador. Entonces, si no lo conocían en persona, lo conocían a través de la imagen que estaba en la moneda. Entonces ahora el apóstol Pablo viene y dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y él le dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere conocer a su Señor? ¿Quiere conocer al Dios invisible? Tiene que conocer a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí en estos pocos versículos que hemos leído, hermano, 12 veces el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, Él es. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. La importancia de conocerlo a Él. Ahora bien, recordemos qué está pasando aquí para que el apóstol Pablo pudiera escribir esta epístola. Pablo escribe a los hermanos de Colosa, hermano, porque estaba preocupadísimo, porque algunas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia desde aquel entonces, hermano, se habían infiltrado en la iglesia, las cuales enseñaban que Jesús no era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, nos damos cuenta que Pablo estaba muy preocupado por esta situación. Estaba muy preocupado. Y Pablo escribe para combatir la peligrosa enseñanza falsa que estaba entrando a la iglesia de Colosa. Y a través de esta enseñanza querían suplantar la posición central, hermano, de la supremacía de Cristo. De la supremacía de Cristo en cuanto a la creación, en cuanto a su revelación, a la redención y en cuanto a la iglesia misma, que es su cuerpo. Entonces Pablo estaba muy preocupado, hermano, acerca de esta situación. Algunos decían, en la iglesia de Colosa, está bien tener a Jesús, está bien, pero necesitamos tener sabiduría. Hasta el día de hoy, hermano, están los gnósticos, que dicen, sí, existe Dios, pero no lo necesito. Hasta el día de hoy, en los días de hoy también hay gente así. Permita al Señor que los descubramos dentro de la iglesia. Porque para descubrir este tipo de personas y este tipo de gente que predica de esta forma, tenemos que conocer las Escrituras. Otros decían que Jesús era un ángel o una deidad menor. En los días de hoy pasa exactamente lo mismo. Hay doctrinas, hermanos, y hay sectas que a Jesús le atribuyen una deidad menor, como que es un diosito más chico. No, Señor. El apóstol Pablo le dice, Él es la imagen del Dios invisible. Bendito sea el amor de Dios. Y también dentro de esa misma oportunidad en la iglesia de Colosa, habían judíos que habían aceptado el cristianismo y estaban insertados a la iglesia, pero ellos, hermanos, querían que los creyentes vuelvan a las prácticas que ellos usaban y solían, hermano, participar antes de ser cristiano. O sea, volver al antiguo pacto que ellos tenían. Y de todo esto, Pablo fue informado a través de Epafras. Y Pablo se preocupa por la iglesia. En los días de hoy pasa exactamente lo mismo, hermano. Tengamos mucho cuidado con las doctrinas secundarias de las iglesias. Permita al Señor que ninguna doctrina secundaria de las iglesias pueda alterar o pasar por alto el bendito evangelio que Dios nos ha entregado. Hoy día, hermano, en algunas iglesias hay doctrinas
secundarias internas de la iglesia que van en contra de la palabra de Dios, pero siguen practicándose. Entonces, cuando adquirimos un poco de conocimiento, tenemos la responsabilidad, hermanos, de poder, hermanos queridos, resolver esta situación. Nos ayude el Señor y nos bendiga. Entonces el apóstol Pablo dice, esto no es así. No, Señor. No es que Jesús sea un Dios menor. No, esto no es así. No hay que volver al antiguo pacto. No. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la palabra imagen, hermanos amados, viene de la palabra aihan, que quiere decir semejanza, ¿verdad? Y en 2 Corintios, el apóstol Pablo también les habla acerca de la imagen de Dios. Si usted lo ve ahí, en 2 Corintios capítulo 4, va a ver que Pablo habla de la imagen de Dios. Pero aquí añade algo maravilloso, no solamente de la imagen, sino que dice, Él es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. En el caso de Cristo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Él es la imagen del Dios invisible. Y esto es maravilloso. Pero hoy día quiero compartir con ustedes algo mucho más profundo todavía. Y aquí es donde a nosotros nos entra la curiosidad de aprender, de escudriñar las Escrituras. Porque hay muchas otras partes en la Biblia donde nos describe quién es Él, quién es Jesús, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. Personalmente digo, hermano querido, y esto es completamente personal, que Jesús, nuestro Dios, es indescriptible. Porque no hay palabras en el mundo que pueda describir quién es Él. Aquel que siempre ha sido, aquel que siempre será. Pero las Escrituras nos hablan desde Génesis hasta Apocalipsis quién es nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? El salmista en el Salmo 118 dice, Él es la piedra angular. Aleluya. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice, Él es fiel y verdadero. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Él es el buen pastor. Efesios capítulo 1, verso 22 dice, Él es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos habla de quién es Él. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, Él es Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Juan capítulo 1, verso 29 dice, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice, Él es el león de la tribu de Judá. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Él es el mediador. Juan capítulo 11, verso 25 dice, Él es la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida fuera de Él. Él es la vida. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice, en el principio era el verbo, antes que todo esto sea formado, antes que todo esto fuera creado, Él era en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Cuando todo esto se estaba creando, Él estaba ahí. Y el verbo era Dios. No es una deidad menor, Él es Dios. Y Juan capítulo 1, verso 14 dice que ese verbo, el que estaba antes que todo esto fuera creado, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el amor de Dios. Él es el que es, siempre lo ha sido, el que era y el que ha de venir. Él es Jesús.
Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio y Él es el fin. Bendito sea el amor de Dios. Él es Jesús, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. ¿A quién le puede quedar alguna duda de quién es Él? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Él no es un santito, hermano, Él no es un diosito, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Él es Jesús, Él es Jesús, Jesús. Él es el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. No le estoy hablando, hermano, de un Dios de esta tierra. No le estoy hablando de un Dios de las religiones que hay por el mundo. No le estoy hablando de Buda. No le estoy hablando de Hare Krishna. No le estoy hablando de un ángel. No le estoy hablando de un gran profeta. No le estoy hablando de un gran maestro. No, estoy hablando de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el verdadero Dios, Jesús la vida eterna, Jesús a quien adoramos, Jesús a quien servimos, Jesús a quien glorificamos. ¿Tú le conoces? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le conoces realmente? Bendito sea el amor de Dios. Lo que quiero decir en esta noche, mi querido hermano, es que Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. No es un diosito, no es una deidad menor. Él es Dios, el Todopoderoso, el Emanuel, el Dios con nosotros. Él es Jesús. Bendito sea el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, hoy día Jesús es una deidad menor. Para muchos, hermanos amados, piensan que Dios es un Papá Noé. Es un pascuero que viene a darnos cosas, a regalarnos cosas. Sí, Él ha venido a regalarnos nuestra salvación, porque nadie podía hacer algo para ser salvo. Nadie sería capaz de pagar el precio. Nadie podía pagar esta deuda delante de Dios, pero el Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su trono de gloria para venir a encarnarse a este mundo y pagar nuestra deuda. Ahí en la cruz del Calvario tomó tu lugar, tomó mi lugar y pagó nuestra deuda, limpió nuestro pecado. Y hoy día somos considerados hijos de Dios. Solamente por gracia, no porque tengamos mérito, no, solamente porque Él nos amó. De este Dios te estoy hablando, de este Jesús te estoy hablando, un Dios que te ama, un Dios que quiere salvarte, un Dios que quiere que entienda que Él te ama no importando quién seas, ni qué pecados hayas cometido. Si vienes a la planta de Cristo, crees en el Evangelio, Él te recibe con los brazos abiertos, perdona tus pecados, nunca más se acordará de ello y te limpiará con su sangre. Y una vez que eso haga, el Padre te mirará desde los cielos y ya no te verá como pecador, sino que te ve ahora como hijo. Si eso no lo haces, seguirás siendo un pecador delante de Dios, y todo pecador, su destino es el infierno, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesús te puede sacar de esa condición. Solamente Jesús puede hacer un cambio en tu vida. Solamente Jesús te puede acercar a este Dios que te ama. A través de Jesús. No hay otro camino. No hay otro mediador. Solamente Jesús.
Él es el Dios verdadero. Él es el Emanuel. Él es Dios con nosotros. Él es Dios contigo. Él es Dios conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora te hablo a ti, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le conoces? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Conoces sus atributos? ¿Conoces acerca de su carácter? Tenemos que conocer a nuestro Salvador. Tenemos que conocer a nuestro Señor para ser salvos. Escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Esto no es, hermanos amados, como sacarse la lotería. No. El Evangelio es creer y obedecer. Creer que Jesús es Dios. Creer que la palabra es la palabra de Dios para nosotros. Para que podamos hacer su voluntad, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si obedecemos, recibiremos de Dios las bendiciones y las promesas que Él tiene para su iglesia. Pero si no las conoces, no puedes creerlas. Tienes que conocerlas. ¿Cómo vas a creer en algo que no conoces? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y el Evangelio de Dios es el Evangelio de las promesas. Así lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Antioquía, que él predicaba el Evangelio de las promesas hechas a nuestros padres. Ese es el Evangelio de Jesucristo, pero usted tiene que conocerlo. Si no lo conoce, no sabe para dónde va. Es como las ondas del mar que van de un lugar a otro. Pero el hombre y la mujer que conoce las Escrituras tiene una fe sólida, una fe firme y cree en estas promesas y espera al Redentor que pronto ha de venir. Así como ascendió a los cielos, así vendrá un día por su iglesia. Él es Jesús. De Él te hablo en esta noche. De Jesús. De Él te hablo en esta noche. Te invito a que lo conozcas. Te invito a que sepas quién es Él. Cuando Él nos aconseja y nos ordena que podamos escudriñar las Escrituras, nos dice escudriñalas porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que estudiar las Escrituras. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que conocer la Biblia. Si no conoces a Jesús, nunca conocerás a Dios. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Para mí, en lo personal, Él es la imagen del Dios invisible. Y esto viene muy de la mano con lo que dijo Isaías. Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, dice lo siguiente, y esto es realmente maravilloso, y esto es lo que mi corazón cree. Porque un niño nos es nacido, sí, el Hijo de Dios se encarnó y vino al mundo a través del milagro virginal de la mujer. Y aquí el instrumento fue María. Porque es imposible que una mujer siendo virgen pueda tener un hijo. Es imposible. Solo Dios lo puede hacer. Y ese es el milagro del nacimiento del Hijo de Dios. Porque un niño nos es nacido. Jesús, allá en Belén de Judea. Hijo nos es dado. Él es el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Que por amor a nosotros, después de la cruz, bendita cruz, bendito Calvario, en aquella cruz, ahora es el Hijo primogénito, porque nos amó y comparte su gloria con su iglesia. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. ¿Y qué dice la Biblia en este mismo texto que añade el profeta? Y se llamará, ¿conoces a Jesús? Se llamará su nombre admirable. Él es Jesús, admirable.
consejero. Él es Jesús, el que te aconseja, el que a través de las Escrituras te da fuerza, te exhorta. Dios fuerte, no hay otro fuera de Él. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Jesús es Dios fuerte. Padre eterno, Él es nuestro Padre. ¿Qué Padre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios dará buenas cosas a los que en Él creen? Él es Jesús, Padre eterno, príncipe de paz. No hay paz fuera de Jesús. Para que vivas en paz tienes que tener a Jesús en el corazón. Y cuando Jesús está en el corazón, entonces la vida del ser humano cambia. Porque la paz de Dios gobierna su corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús? Si conoces a Jesús, conocerás a Dios. Jesús no es un ángel, mi querido hermano, aunque lo prediquen por ahí. No, Señor. Jesús no es un profeta. No. Jesús no es un maestro. No. Jesús es Dios. Dios. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Permita el Señor en esta noche que esta palabra bendita y gloriosa quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Si aún no conoces a Jesús, todavía hay tiempo para que te preocupes y en estos días te puedas dejar un poco de tiempo y escudriñar las Escrituras para que realmente conozcas quién es Jesús. A veces nosotros como humanos lo más que queremos es ver milagros, ver, hermanos, cosas extraordinarias. Pero, hermano, perdimos de vista lo más importante, que conozca a aquel que hace todas estas cosas. Tienes que conocerlo a Él. ¿Y cómo conocerás a Jesús? A través de la palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Te invito a que tú lo puedas conocer. Y si estás escuchando y todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Puedes venir a Jesús donde quiera que estés. Donde quiera que estés escuchando este sermón. Jesús te ama y Jesús te invita. Este es el Evangelio de Jesús. Si tú crees en Él y lo aceptas en el corazón, tu vida ha de cambiar. Jesús te recibe con los brazos abiertos y tu vida cambiará. La palabra de Dios nos promete que todas las cosas serán hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya Dios será tu Padre y Jesús será tu Salvador y tu Señor. Y no solo eso, sino que será tu Dios, que te ayudará, te fortalecerá y te hará vencedor. Porque el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga, querido hermano. Voy a orar en esta tarde. Y si usted quiere aceptar a Cristo, hágalo. Lo invito. Esta noche es noche de salvación. Esta noche Cristo te está hablando y quiere que seas parte de este pueblo escogido de Dios. Dios ama a todos por igual y a todo el mundo le hace esta misma invitación. La diferencia está en la respuesta que el ser humano puede dar a este llamado. Y si lo haces en esta noche, verás la gloria de Dios. Quiero orar por ti y quiero dar gracias a Dios por este precioso mensaje. Padre eterno, en el nombre bendito de Jesús, te doy muchas gracias, Padre mío, porque nos has dado esta maravillosa oportunidad de estar alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, por enviar a Jesús
Gracias. Gracias porque no siendo merecedores, sin embargo nos amaste. Gracias, Jesús, por pagar nuestra deuda. Gracias por ese sacrificio bendito y glorioso en la cruz. Hoy día somos justificados. Nuestros pecados han sido perdonados y con tu sangre nos has lavado. Y hoy día confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia. Oro en esta noche por todos aquellos que han escuchado este mensaje, esta palabra. Permite, Dios, que en esta noche ellos puedan entender este mensaje y tienen la gran oportunidad de poder creer en la palabra, aceptarte como único Salvador para que puedan ser salvos. Oh Espíritu de Dios, entra a sus corazones, convéncelo de pecados y que sea una noche de salvación, una noche gloriosa, una noche bendita, donde toda la vida de la persona que dé este paso tan importante cambiará y será una nueva vida. Gracias, Padre, por esta bendición de darme la oportunidad de poder entregar tu palabra y bendecir a tantas personas. Todos los que están escuchando en este momento, que son muchos, sean grandemente bendecidos, Padre, y edificados a través de tu palabra. Y oro también por todos los que van a escuchar más adelante, cuando se encuentren con este mensaje, sean también grandemente bendecidos y a través de esta palabra puedan reconocer y ser salvos. Gracias. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar con ustedes. Los días miércoles estaré, con la ayuda del Señor, compartiendo diferentes sermones, enseñanza de la palabra de Dios, y quiero que usted la comparta también con sus amigos, con sus seres queridos. Deseo de todo corazón en nombre de mi familia que Dios le guarde, Dios le bendiga en medio de toda esta situación difícil que el mundo está enfrentando. Deseo que Dios les guarde, les cuide, les proteja. Y lo más importante, que Dios nos dé la oportunidad de poder seguir predicando este maravilloso Evangelio de Jesucristo para que las almas puedan ser salvas. El mundo no será salvo por otra cosa. El mundo será salvo por oír el Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que crean al Evangelio serán salvos, porque eso nos mandó a predicar Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.